Con mucho gusto a Esteban Balesti para hablar de distintos temas, ¿no? La intención, Esteban, también era, en primera instancia, convocarlo a usted para que se refiera a la figura de Jorge Valle, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Es una manera de decirlo. Es una formalidad. Bueno, yo creo que lo más importante que Jorge Valle murió en su ley. Murió peleando por ideas diferentes totalmente a las que yo tengo, pero además reafirmando el sentido republicano de este país, con su muerte. A veces esos episodios ponen en evidencia lo bueno, lo grande, lo generoso y lo miserable. No hay que ser tampoco, muy novelesco sobre esto. Jorge Valle viajó a Tacuarembó, hizo un acto político con 3 actividades contra el gobierno, defendió sus ideas y murió en un accidente que todos conocemos. Lo importante es que resaltar su trayectoria. Por ejemplo, fue 5 veces candidato a la presidencia de la República. Hay que tener coraje, hay que tener ganas. En un mundo donde la política es cada vez más vista con distancia por las sociedades, algo que es muy malo, empobrece la vida social y la democracia. Políticos que defiendan sus ideas con esa pasión, con ese espíritu volcánico, con esa apuesta, obligaba a discutir. Yo leía algo de Jorge Valle y me daba ganas de escribir, de polemizar, de opinar. Por otro lado, fue un hombre honesto. Yo lo quiero decir porque si no, uno dice algunas cosas que quedan bien, ¿no? Porque, como decía mi amigo el Corto Buscalia, la muerte es un sponsor muy importante y puede a veces deformar las cosas. Una de las cosas sería no reconocer que fue un hombre que estuvo en el poder, que estuvo cerca del poder, que ahora estaba dando la batalla lejos del poder, porque el Partido Colorado no está en su mejor momento, ni él iba a ser candidato, y sin embargo él estaba recorriendo el país defendiendo sus ideas. Pero además un hombre que tuvo una vida modesta, una vida y además alguien muy culto. Eso es una cosa que no se ha resaltado. Yo me lo encontré varias veces en remates de libros antiguos en la Ciudad Vieja. Pero además me acuerdo de una polémica con Rodney Arizmendi en la televisión. Quiero decir que Jorge Valle fue al entierro de Rodney Arizmendi al local del Partido Comunista, a pesar de ser un opositor, ambos adversarios muy firmes. También porque yo creo que la dictadura tuvo alguna cosa buena, muy pocas, pero fue enseñarnos a los uruguayos que se puede ser adversario, que se puede tener ideas totalmente enfrentadas desde el punto de vista económico, político, ideológico, y sin embargo respetarse. Bueno, se respetaba, pero me acuerdo de aquel debate por el nivel de cultura. Hoy la política también está alejada de la academia, también está alejada de las letras, también está alejada de la intelectualidad. Cada vez es más difícil encontrar un debate político donde uno aprenda. Bueno, de hecho, todos estos días, por supuesto, recordando la figura de Valle, de lo que más se habló es justamente de esa capacidad para movilizar, para provocar, para debatir. Y también vimos una señal muy importante, ¿verdad?, en la despedida de los restos del doctor Valle, con toda la comunidad política presente, también ofreciendo su homenaje y su reconocimiento a lo que fue su legado. A propósito de eso que usted dice recién, ¿no?, dialogar con el adversario. ¿Cree que es algo que se está perdiendo, por ejemplo, en la escena política actual? El querer enfrentar ideológicamente con el otro, justamente para reafirmarse incluso en la posición, ¿no? Muchas veces. Yo creo que el Uruguay es uno de los países que, aún con un empobrecimiento cultural del debate, que es notorio, a nivel del Parlamento, a nivel de la prensa, es notorio, basta recorrer lo que es la historia de este país en ese sentido, las plumas, los oradores. Sin embargo, este país en eso ha mejorado. Tampoco hay que tener una visión edulcorada. Nuestro pasado fue muy sangriento. La tierra púrpura no es una creación literaria. Los uruguayos nos matamos, nos degollamos con pasión, nos matamos, etc. Y hoy
el 180 aniversario del Partido Colorado estaban todos los principales dirigentes de todos los partidos políticos del país en la sede del Partido Colorado. Y yo creo que eso es un crecimiento que hay que resaltar. ¿Por qué? Porque es una revolución silenciosa en el Uruguay. La política es hoy la actividad más pacífica que existe en este país. Y no lo fue. Al contrario, eran las actividades más violentas, donde la muerte estaba presente como una alternativa. Hoy está presente como un homenaje, como una actitud de respeto. Pero no hay que olvidarse que acá la muerte fue parte de la política. Desde los duelos, desde la época trágica, la década de la dictadura, sí, desde los enfrentamientos civiles, desde las guerras civiles. Entonces, creo que 30 años de democracia, 30 y pico de años de democracia, han hecho que el Uruguay absorbiera en los pequeños gestos, fuera construyendo algo que sería que es muy diferente al pasado. ¿Quién hoy se anima a plantear alternativas violentas en el Uruguay a nivel político? En una sociedad que se ha hecho más violenta. Se ha hecho más violenta en el fútbol, por ejemplo. Se ha hecho más violenta en los bailes. Se ha hecho más violenta en la convivencia. Porque en general el mundo es muy violento. No hay que olvidarse que hoy existen más refugiados, más desplazados por la guerra que durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un mundo tachonado por guerras. Bueno, en ese mundo, en el Uruguay, eso ha sido un gran cambio. Y es un gran cambio también en América Latina, para nosotros. No, ¿quién piensa un país donde los principales líderes polemizan, discuten, opinan cosas diferentes sobre muchas cosas, sobre cosas de fondo, sobre orientaciones, y sin embargo tienen capacidad, como tiene el Uruguay, de encontrarse en un aniversario, en un homenaje? A mí me parece que eso es un gesto en la inauguración de una iniciativa que empezó con otro gobierno y terminó con otro. Los uruguayos somos reticentes en evaluar las cosas buenas que tenemos, nos cuesta mucho. Y yo digo que algunas cosas han cambiado para bien. Y en ese de evaluar cosas buenas, para render un poco el tema de Valle, porque con Sole queremos abordar otros tópicos con usted. Los otros días Washington Abdala aquí dijo, menos mal que entre el 2000 y 2005 el presidente era Valle, porque la crisis que hubo por problemas ajenos a nuestro país, como la aftosa, que no es una cuestión que pueda prevenir el gobierno, o la crisis regional desde el punto de vista económico, se lograron sobrellevar o salir adelante por los vínculos que tenía Valle y por la estrategia que elaboró Valle. ¿Usted coincide en que fue un buen presidente en esa época de crisis, Valle? Bueno, fue un presidente que aplicó una política con la cual yo no coincido. Y porque haya muerto me parecería una irreverencia hacia el propio Valle y hacia mis ideas decir algo diplomático. Yo no comparto lo que pasó durante esa crisis y la salida. Algunas cosas. Primero, Valle heredó una situación que no fue responsabilidad de él. La crisis de Brasil, la devaluación del real venía desde atrás y la pérdida de competitividad de Uruguay venía desde atrás. La debilidad y la decadencia del país tenía décadas, aún saliendo de la dictadura. No habíamos logrado recuperar un ritmo de crecimiento vigoroso. La crisis en la Argentina tuvo una respuesta de acuerdo a lo que era la orientación económica del gobierno en ese momento, con una característica. Valle, que era un liberal, realmente era un liberal, y lo digo en el sentido político y en el sentido económico, tuvo que hacer cosas que no eran muy liberales, como por ejemplo asistir a los bancos privados con recursos para que no se fundieran. Ahora, que hizo cosas que también hay que valorarlas, yo estaba de acuerdo en que había que asumir la deuda que Uruguay tenía y no hacer un default. Es más, yo no coincidí con algunos economistas del Frente Amplio y sí coincidí con Astori de que hubiera sido muy malo ir al default, porque nos metía, primero rompió una historia del Uruguay que había costado mucho, y no hay que sentirse, digamos, fundacionales, pero tampoco hay que olvidar la historia. Nos metía y nos equiparaba con la Argentina. Miren lo que le costó a la Argentina salir de esa tragedia. También quiero decir que
Valle en ese sentido mantuvo en situaciones muy tensas una gran calma. Yo tengo anécdotas de eso. Todos se acuerdan de la crisis del 2002, pero nadie se acuerda. Las crisis, lo más dramático de las crisis son las corridas bancarias. Son tremendas, porque te ponen el país al borde de todo, de las instituciones. Y todo el mundo recuerda la del 2002, pero hay una que fue totalmente regalada, artificial, creada por una gran empresa internacional financiera para especular y obtener grandes ganancias con el cambio, que fue la de los primeros meses del 2003, donde en 3 días se fueron 180 millones de dólares. Y yo trabajaba en esa época por designación del Frente de Tabaré Vázquez sobre esos temas, con los compañeros bancarios y también con Jorge Valls, obviamente con Jorge Valls. Y bueno, adoptamos una actitud de pasar a la ofensiva, acusando a esa empresa internacional y diciendo que no era posible la especificación de los depósitos, porque ese era el rumor que corría. ¿Por qué? Porque hacía falta una ley, y en este país somos serios, y no estaban los votos. No estaban los votos porque también ni le pasaba por la cabeza a Jorge Valle hacer eso. Pero en una discusión le digo, presidente, acá el problema no es si usted piensa o no piensa. En esta situación todo está en discusión. Y por lo tanto lo que hay que reafirmar es que ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio iban a votar. El Partido Colorado tampoco. Pero con eso, en 5 días paramos con titulares de la prensa y con Juanjo Ramos jugándose, no acusando concretamente, paramos esa corrida bancaria. Y también tengo otra anécdota sobre un gesto también muy, muy uruguayo, ¿no? Que fue su viaje a Angola. En esa amistad, yo era amigo de Jorge Valle. Y vaya si yo tengo diferencias ideológicas muy profundas, fundadas, estudiadas, que le reconozco a él con una sólida base. Él polemizaba con su padre, él tenía una visión diferente de la economía, ni que hablar que de Valle, su tío abuelo, y de Valle, de Luis Valle. En esa situación quería salir un poco de, digamos, la presión de los temas internos, y en el final de su mandato acordamos que fuera a África. Iba a ser el primer presidente de Uruguay en visitar África. Y fue a Angola, un país que tenía mucho peso el Uruguay. Y él hizo un discurso, lo recibieron de una manera, un mes después llegó el presidente de Brasil, que era, digamos, el principal país inversor, etcétera. Lo recibieron mucho más a Jorge Valle, con mucho más fuerza, más pompa, más una asamblea nacional, etcétera. Y recuerdo su discurso, tomando el conjunto de la relación de Uruguay con Angola, que tiene 3 grandes momentos, diferentes, de diferente tamaño. Primero, los curas salesianos que durante muchas décadas tuvieron parroquias en zonas muy alejadas en la época colonial. Después la brigada del Partido Comunista, que cuando no había técnico, no había médico, no había odontólogo, no había nada. Bueno, un grupo grande de profesionales y de obreros del Partido Comunista trabajó en Angola en condiciones extremadamente difíciles. Y por eso tiene también un prestigio tan grande Uruguay. Y tercero, el batallón uruguayo, que lo mandaron de las Naciones Unidas del Casco Azul a la peor zona, a la zona donde estaba la frontera entre la UNITA y el gobierno, y no tiraron un tiro. No sé cómo se les arreglaron, si jugando al fútbol, pero la verdad es que tenían un prestigio y tienen un prestigio grande. Bueno, y él sí hizo un discurso muy generoso, muy uruguayo, muy de exaltación de todo lo que había sido la colaboración. Ahí empezaron las relaciones, hoy hay embajada de Uruguay, hay todo un proceso, etcétera. Bueno, digo, son algunas de las anécdotas que a ustedes podían interesarle y a la gente interesarle. Sí, me dolió. Se lo agradecemos por eso. Y también nos gustaría, bueno, por el tiempo que lógicamente se maneja en televisión, también preguntarle sobre algunos temas también de actualidad, como por ejemplo, finalmente la interpelación esta mañana, comienza a las 10, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por parte del senador Pedro Bordaberry, donde usted también tiene una opinión al respecto y sobre todo, bueno, también se ha preguntado en alguna de sus columnas en UIPRES, por ejemplo, ¿qué responsabilidad, en definitiva, también le cae al ministro en esta situación de inseguridad que estamos atravesando?
Bueno, el tema de la inseguridad desde hace 7, 8 años es la principal preocupación de los uruguayos. Y no es, no es simplemente una sensación térmica, es una realidad. Además es una realidad profundamente injusta y profundamente marca muy, muy a fondo la fractura social. No es cierto, todos estamos sometidos al tema de la inseguridad, pero hay zonas del país y de Montevideo que la sufren de manera terrible, hasta el punto de la banalización de la muerte. Del acostumbramiento. Sí, el acostumbramiento. Ahora es un ajuste de cuenta y ya todos nos quedamos tranquilos de que fue un lío entre delincuentes. Cuando empiezan los ajustes de cuenta que tienen que ver con el sicariato, los límites no existen. Después se transfieren a otras áreas con un peligro muy grande. Entonces yo creo que efectivamente esa es una responsabilidad en primer lugar de las autoridades. Hace 6 años y medio que tenemos a Eduardo Bonomi como ministro, que ha hecho un trabajo extraordinario en sacar a la policía de una situación de postración, de postergación, de debilidad, y la ha llevado a la actual situación, donde es la policía más numerosa de América Latina y del mundo en proporción a los habitantes, bien equipada, bien armada, etc. ¿Hay una proporción entre todo eso y la caída de la delincuencia? No la hay. Los hechos son los hechos. No hay ideología que pueda cambiar los hechos. Se lo dice alguien que durante mucho tiempo creyó que sí y lo pagó muy caro. Todavía me estoy sacando el polvo de los ladrillos del muro de arriba mío. Entonces, los hechos son los hechos. Y además hay un fenómeno, y es que yo creo que se ha puesto demasiado de la seguridad en manos de la policía. La policía es una parte de la seguridad. Nosotros aprendimos con los errores que cometimos creyendo que cuando bajábamos la pobreza estaba en el 39,7%, está en menos de 10%, y sin embargo se duplicó la delincuencia. Más dato que eso, de que tuvimos que aprender de que no hay una relación mecánica entre la pobreza y la delincuencia, aunque notoriamente también el sector de la marginación, de la fractura social, influye de manera, y no puede haber políticas que no incluyan esos aspectos. Pero yo creo que llega momentos en que los gobiernos no pueden concentrar en una persona o en una frase toda una política. Y yo digo que tampoco es humano tener a alguien 6 años y medio en la tarea más ingrata de cualquier gobierno. Porque siempre, aún en los momentos de éxito, que donde se tiene más preso, el Uruguay tiene más preso que cualquier país de América Latina. Y eso es una derrota para la sociedad. Lo que pasa es que se concentra en una determinada situación. Ahora, ¿qué pasa? Y yo creo que hay momentos en que hay que ser también muy autocrítico y hay que tener un sentido, después de 6 años y medio, hay que tener un sentido de que la oposición ya tiene un discurso, que se vaya a Bonomi, y resume y sintetiza en eso todo. Y el gobierno no puede tener como respuesta que se quede Bonomi. Tiene que articular con todo lo que se ha hecho, con todo el esfuerzo que se ha hecho, digamos, una respuesta mucho más amplia, incluyendo ese hecho de que, bueno, ahora vamos a esperar con el nuevo Código de Proceso Penal, pero yo creo que hemos concentrado demasiado de la seguridad pública en los aspectos policiales. Apelando a su capacidad de síntesis, porque no nos queda mucho tiempo, no nos queda tiempo en realidad, pero hay un tema, por ejemplo, de actualidad. ¿Qué opina que el Frente Amplio bloquee la investigación de los negocios con Venezuela durante el gobierno de Mujica? Estoy en contra, yo creo que... ¿Usted cree que le quita transparencia y cristianidad si el Frente Amplio absolutamente, no acepta la comisión investigadora? A esta altura de la vida, el Frente Amplio, además, no frena nada. Si está en la justicia, si ya hay convocado diferentes actores de esos negocios por denuncias particulares, por lo menos habría un discurso, un análisis político, por lo menos habría un análisis completo. Pero además yo creo que ese tipo de relaciones le ha hecho muy mal a la izquierda en América Latina. Muy mal. Quiero decir, el fenómeno de Venezuela es un fracaso económico, un fracaso político, un fracaso social, basado en un hecho. Depende de dónde lo mira, pero casi desde todos los puntos de vista. Pero desde la vida de la gente, de los venezolanos, yo creo que es difícil encontrar
una época, o no hay una época donde vivieron peor. Y ese es el problema de fondo. Vivieron peor en todo sentido. Pero hay un aspecto, yo he viajado en los últimos tiempos por la región, es la corrupción. Es la corrupción, es decir, tú vas a Panamá y hay edificios enteros de venezolanos del gobierno como inversión inmobiliaria. Vas a Miami, yo no he ido a Miami, pero lo dice todo el mundo. Hay zonas, barrios que están... Y eso es lo que enerva y enoja más a la gente. Es el hecho de que no hay aspirina, no hay leche, hay problemas de abastecimiento, hay problemas de libertades, porque... ¿Y la postura de Uruguay cuál debe ser? Yo creo que Uruguay se mueve como un puente, pero, por ejemplo, firmó la declaración de los 12 países que plantean el revocatorio, y lo plantea con fuerza, porque hay una salida democrática impuesta por la propia Constitución. Pero ¿cómo vas a decir que hay fraude en la recolección de firmas antes que se empiece a contar los firmas? Es decir, no resiste el menor análisis. Enseguida Cristian va a estar en comunicación vía Skype con un parlamentario venezolano. La oposición también te digo que, claro, está enojada, ve la oportunidad, tampoco es un lugar donde es fácil el diálogo político de ninguna manera, ¿no? Claro. Bueno, y las consecuencias de eso las vamos a ver y las estábamos viendo en imágenes también, porque bueno, la convocatoria a salir a las calles justamente por haber postergado esta posibilidad de referéndum ha hecho que ayer justamente se cumpliera esto que estamos viendo, ¿no? Cientos de miles en esta marcha contra Maduro. Muchas gracias, Esteban Valentí. Una última, 2 nombres nada más, Esteban. ¿Qué fórmula le gustaría votar en las próximas elecciones? ¿No? ¿Todavía las tiene? No, si la tuviera capaz que le diría, me parece mal tenerla, porque faltan 3 años de gobierno, quiero ver todo, y además no es mi preocupación. Hay tantos problemas. Es una de las maneras de, a través de 2 nombres, sintetizar la falta de ideas. Yo trato de tener ideas. Muy bien. Después voy a ver quién la representa. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias.